Buen día, alumnos. Hoy revisaremos la necesidad de alimentación e hidratación. Esta presentación fue creada por el equipo AMA 214 de Reñaca y fue presentada y actualizada por la matrona Constanza Sánchez, matrona del Hospital San Juan de Dios de los Andes. A modo de introducción, les quiero decir que ¿qué es la alimentación? Bueno, todos sabemos que es una necesidad básica primaria de toda persona que está relacionada con la promoción de la salud y del bienestar físico y emocional de todos nosotros. Hoy en día, la alimentación es un tema muy problemático, sobre todo para la salud pública, fundamentalmente ya que es la sobrevivencia del ser humano y es de clara importancia en la mantención de salud y en la calidad de vida de nuestros pacientes y de las personas en general. Actualmente los hábitos alimenticios y una dieta adecuada cubren las necesidades energéticas y nutritivas de las personas y contribuyen a prevenir alteraciones y enfermedades relacionadas con desequilibrios alimenticios, como la desnutrición, la anorexia y la bulimia. Una alimentación equilibrada va a incluir una diversidad de alimentos en cantidad adecuada en función de las características de cada persona, de su estilo de vida, con el objeto de cubrir sus requerimientos para mantener un buen estado nutritivo de salud y bienestar. Existen cambios epidemiológicos y nutricionales en las últimas décadas relacionadas con la dieta y el sedentarismo. La mortalidad por enfermedades asociadas con la dieta han aumentado progresivamente y se han vuelto un problema de salud pública, el cual debemos atacar de forma primaria. Los objetivos de mantener una nutrición adecuada serían reconocer factores que influyen para la satisfacción de la necesidad de alimentación e hidratación. Suministrar energía para el mantenimiento de las funciones y actividades. Aportar nutrientes para la formación, crecimiento y reparación de estructuras corporales. Regular procesos metabólicos. Reducir el riesgo de enfermedades. Como generalidades, tenemos la anatomía del sistema digestivo, donde se encuentra la lengua, el paladar, la faringe, esófago, tráquea, estómago. Todas estas partes de nuestro cuerpo están relacionadas y cumplen una función importante para el ciclo de la alimentación. El agua transporta oxígeno y nutrientes, ayuda a la eliminación de desechos, conservación de ambiente físico y químico estable. Los electrolitos, por su parte, transportan carga eléctrica. Reacciones químicas celulares se producen gracias a estos. Regulan la permeabilidad de la membrana celular y conservan el equilibrio ácido-básico en nuestras células. Los minerales, por su parte, como lo son el calcio, el hierro, el fósforo y el magnesio, son esenciales para el crecimiento y desarrollo de huesos, dientes y para el funcionamiento de sistemas corporales. Los minerales se encuentran en lácteos, huevos, carne, vegetales, semillas y legumbres. Por su parte, el agua es el nutriente más importante. La mayoría de los alimentos lo componen. El agua es el vehículo de absorción de la mayor parte de los nutrientes y se encuentra en todas las secreciones y excreciones de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está conformado mayoritariamente por agua. Prácticamente es el 60 y el 60 y el 70% del cuerpo es agua. ¿Qué factores pudiesen afectar la hidratación? Tenemos la ingestión, que sería cuánto líquido consume nuestro paciente, alteraciones en el tubo digestivo, quizá alguna malformación, alguna obstrucción, alteraciones en la función renal, sudoración o evaporación excesiva, hemorragias o quemaduras. Problemas relacionados con la hidratación, pudiésemos tener retención de líquidos, esto se conoce como edema. El edema es una hinchazón causada por el exceso de líquido acumulado en los tejidos de nuestro cuerpo y también podríamos tener problemas con la eliminación excesiva
de líquido por nuestro cuerpo. Eso nos podría causar una deshidratación. ¿Y cómo lo podemos manifestar? A través de la sudoración excesiva. Los requerimientos nutricionales de una persona dependen de múltiples factores. En las mujeres debemos tener requerimientos de calorías entre 1200 a 1500 al día y en hombres de 1500 a 2200 calorías. Esto va a depender y va a variar de acuerdo al ciclo de vida de cada persona, desde niños a adultos mayores. Vamos a tener requerimientos de proteínas, hidratos de carbono, grasas y alcohol. 1 gramo de proteína equivale a 4 calorías. 1 gramo de hidratos de carbono equivale a 4 calorías. 1 gramo de grasa equivale a 9 calorías y 1 gramo de alcohol a 7 calorías. Los requerimientos nutricionales los podemos ver también en la pirámide alimenticia, donde en la base se encuentran los cereales, después encontramos verduras y frutas, carnes y lácteos, grasas y azúcares. Los nutrientes son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y son necesarias para el crecimiento, conservación y regulación de los procesos corporales. Tenemos los nutrientes esenciales, los cuales se clasifican en macronutrientes, los cuales necesita más nuestro cuerpo, y los micronutrientes, los cuales necesitamos en pequeñas cantidades. Encontramos como macronutrientes a los carbohidratos, las grasas y las proteínas, y como micronutrientes a vitaminas y minerales. Las proteínas son un macronutriente. Son esenciales para el crecimiento de los tejidos de nuestro cuerpo, también esenciales para la síntesis y mantenimiento de los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Además, tienen como función mantener el equilibrio ácido-base y la presencia oncótica del plasma. Ayuda en los procesos inmunológicos de nuestro cuerpo y a dar energía. Se encuentran en animales, pescado, mariscos, legumbres y semillas, quesos, huevos, entre otros alimentos. A modo de ejemplo, un plato de legumbres equivale igualmente a un trozo de carne. Los requerimientos en hombres y mujeres adultos son de 1 gramo de proteína por kilogramo por día. Otro macronutriente son las grasas. La grasa son depósitos de energía que sirven como sustento para nuestro organismo y que favorecen la asimilación de ciertas vitaminas y síntesis hormonales. Los depósitos de grasa en el cuerpo rodean, protegen y mantienen en su lugar a órganos como los riñones, el corazón, el hígado. Asimismo, una capa de grasa protege el cuerpo de los cambios de temperatura ambiental y preserva el calor corporal. Debemos saber que las grasas conforman el 35% de una dieta equilibrada y actúan como reserva de energía. Lo importante que debemos saber que el consumo de grasa en exceso puede producir obesidad. Las grasas se encuentran en alimentos de origen animal y también de origen de semillas. El porcentaje de grasa corporal de un hombre adulto es de un 15 hasta el 23%, lo normal, y en mujeres iría desde el 18 al 26%. Otro macronutriente son los carbohidratos. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía para todas las funciones corporales, como por ejemplo la actividad muscular, la cerebral o la digestión. Además, ayudan a regular las grasas y las proteínas del organismo y fomentan su oxidación. Este grupo se divide en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los dos primeros se absorben rápidamente del intestino e incluyen sustancias tan conocidas como la sacarosa, la lactosa y la glucosa y la fructosa, mientras los polisacáridos son asimilados lentamente por el intestino e incluyen el almidón, el glucógeno o la celulosa.
se almacenan en el hígado como glucógeno hepático o se transforman en triglicéridos. Son los alimentos más comunes en nuestras dietas y se encuentran en vegetales, almidones, azúcares y animales. Dentro de los micronutrientes encontramos las vitaminas. Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. Las vitaminas se utilizan en el interior de las células como antecesoras de las coenzimas, a partir de las cuales se elaboran miles de enzimas que regulan las reacciones químicas de las células. No aportan energía, pero sin ellas el organismo no sería capaz de desarrollar los procesos que finalmente aportan energía. Su efecto consiste en ayudar a convertir los alimentos en energía. Tenemos las vitaminas que son liposolubles, como es la A, la D, la E y la K, y las vitaminas hidrosolubles, que son la vitamina B y C. ¿Qué es una dieta equilibrada? Se considera que una dieta equilibrada contiene cantidades suficientes de calorías y nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo óptimo del organismo en cada etapa del ciclo vital, así como también ayuda a prevenir deficiencias o excesos nutricionales. Una alimentación saludable aporta carbohidratos, proteínas y grasas, además de vitaminas y minerales en proporciones adecuadas para reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Según los nutricionistas, en una dieta equilibrada, para evitar la obesidad y otros problemas relacionados como enfermedades cardiovasculares, el porcentaje de calorías debe ser distribuido de forma equitativa, de acuerdo a los requerimientos de cada persona. En una dieta equilibrada se deberían consumir distintos tipos de alimentos en el día. Deberíamos tener aumento en el consumo de frutas y verduras, usar aceites de origen vegetal, preferir pescados, pavo y pollo. Deberíamos aumentar el consumo de lácteos y disminuir sal y azúcares. Los conceptos de la alimentación se dividen en dos procesos, mecánicos y químicos, los cuales nos ayudarán a llegar al final de este proceso que sería la nutrición de nuestros pacientes. En los procesos mecánicos encontramos el masticar, el deglutir y el movilizar el bolo alimenticio. Y en el proceso químico encontraremos la descomposición de los alimentos. Como proceso se encuentra la ingestión, deglución, digestión, absorción y eliminación. La ingestión es el acto voluntario de llevar el alimento dentro de la boca, donde se mastica y se deglute. La deglución es el acto de tragar el alimento. Función compleja, es una operación coordinada de boca, faringe y esófago. Los adultos degluten unas 600 veces en las 24 horas del día. Se realiza sin pensamiento ni esfuerzo consciente. Una vez que el bolo pasa a la faringe, los reflejos involuntarios lo trasladan al estómago. Tenemos tres fases de la deglución. La número 1, que es la preparatoria, donde el paciente o la persona mastica el alimento. La fase 2, que es la oral, donde la lengua impulsa el bolo alimenticio hacia atrás con movimientos ondulatorios, y la fase 3 de deglución, lo cual es un reflejo que permite el paso del bolo al esófago con movimientos peristálticos y los trasladan hacia el estómago. La digestión es el proceso de descomponer los alimentos en nutrientes para que puedan ser absorbidos y utilizados. Algunos nutrientes no necesitan digestión, como el agua y los minerales, y este proceso ocurre en el aparato digestivo y es involuntario. La absorción de los nutrientes pasan a través del flujo sanguíneo, y esto ocurre en el aparato digestivo, mayormente en el intestino delgado. La eliminación
es la excreción del material que no fue absorbido. Pasaremos al concepto de nutrición. Es el conjunto de procesos mediante los cuales el hombre ingiere, absorbe, transforma y utiliza las sustancias que se encuentran en los alimentos. Factores que influyen en el estado nutricional. Dependerá de 3 factores: las necesidades de nutrientes y energía del individuo, la ingesta de los alimentos y la eficacia de los procesos corporales. Uno de los factores que pueden afectar al estado nutricional de una persona es la ingestión. El proceso de llevar un alimento a la boca puede estar afectado por múltiples factores, los cuales pueden ser físicos, psíquicos, socioeconómicos, emocionales y culturales de cada persona. También tenemos como un factor la eficacia en el procesamiento de los alimentos. Cualquier factor que afecte la capacidad del organismo para retener, absorber, almacenar y excretar los nutrientes puede afectar al proceso nutricional. ¿Qué problemas podemos tener para la alimentación en nuestros pacientes? Tenemos la disfagia, que se considera como la dificultad para tragar y puede transformarse en un trastorno de la deglución. Nutrición y enfermedad. En la persona enferma cambian los requerimientos nutricionales. Aumenta el catabolismo, lo que origina destrucción de material celular y carencia de proteínas. Por lo tanto, se necesitan nutrientes específicos de acuerdo a cada paciente. La fiebre aumenta la necesidad de alimentos energéticos. Tenemos diferentes tipos de regímenes y estos se indicarán de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Está el régimen común, el régimen liviano, el régimen blando, régimen líquido, régimen hídrico y régimen cero. ¿Cómo nuestros pacientes van a satisfacer la necesidad de alimentación? Van a haber múltiples factores que influyan en poder satisfacer la necesidad de comer y beber. Existen factores biofisiológicos como lo es la edad, la etapa del ciclo vital, las medidas antropométricas de nuestros pacientes y también la capacidad que tengan de masticar, deglutir, digerir y absorber. Esto en la práctica lo podemos ver y tenemos que estar con mayor resguardo en nuestros pacientes recién nacidos. Tenemos como factor que también puede influir en los aspectos psicológicos de nuestros pacientes, como en su estado de ánimo, la ansiedad, puede haber anorexia, polifagia, depresión, entre otros. La afectividad, que tenga una compensación afectiva, que no tenga miedo, que no tenga hábitos nocivos, entre otros. Percepción de sí mismo, de su imagen corporal, y experiencias vividas positivas o negativas que le hagan tener una repulsión a los alimentos. Existen también factores sociológicos, como lo es el entorno físico, dónde viven, cómo es su estilo de vida en su casa, el comedor, los olores, el trabajo, el entorno con la comunidad, como lo es la temperatura, el clima, la contaminación ambiental, el tipo y horarios de alimentación, la determinación de la elección en cada comida, si está uno acompañado, si tiene familia, colegas, desconocidos, entre otros, y las facilidades o limitaciones que puede tener en su lugar de trabajo. También existen factores culturales y espirituales. Tenemos que pueden haber restricciones religiosas, existen religiones donde hay personas donde no pueden comer alimentos de origen animal, que le hacen tener ayuno, costumbres familiares, patrones de crianza y también ritos relacionados con comidas, además de la decisión de cada persona de ver qué régimen de alimentación van a tener, vegetarianismo o también puede ser el veganismo.
Como objetivo, debemos identificar acciones destinadas a ayudar en la satisfacción de la necesidad de alimentación e hidratación. ¿Cómo vamos a valorar el estado nutricional de nuestro paciente? Haciendo una anamnesis nutricional, una entrevista focalizada, evaluar la ingesta habitual y la cantidad y calidad de alimentos de nuestra paciente, ver si sufre de alergias, intolerancias, cuál es la capacidad que tiene para obtener y preparar alimentos, con quién come, dónde come, el sentido que le da la comida y los horarios que tiene de comidas, que si presenta o no cambios recientes en el patrón de comer y de beber, y alarmarnos sobre signos y síntomas de problemas. Debemos explorar. Esto se hace a través del examen físico general, donde buscamos signos y síntomas de un estado nutricional que puede complicarse, como dolor, ansiedad, estrés, apatía del paciente, debilidad, irritabilidad, estado de conciencia y agitación. También debemos, en el examen físico, evaluar la antropometría de nuestro paciente, donde mediremos peso, talla, índice de masa corporal y circunferencia de cintura. En el examen segmentario tenemos que ver dientes, encías, capacidad de masticar y deglutir de nuestro paciente, además de heridas, tiempo y cicatrización, estado de la piel, mucosas, uñas y cabello. Todo esto nos va a ayudar a identificar factores que pueden estar influyendo en que la necesidad de alimentación e hidratación no sea satisfecha. También podemos complementarlo con exámenes de laboratorio, los cuales pueden ser función hepática, función renal, electrolitos, índice de proteínas, BUN, entre otros. Debemos hacer un análisis global de nuestro paciente, donde veremos el estado nutricional, los tipos de dieta, factores de riesgo y problemas que se puedan presentar. La evaluación nutricional en un adulto se debe hacer a través del índice de masa corporal, el cual lo sacaremos con el peso partido por la talla al cuadrado. Esta ecuación nos dará un valor, lo cual, de acuerdo a este valor, identificaremos en qué índice de masa corporal se encuentra nuestro paciente, el cual se puede clasificar en bajo peso o enflaquecido, en un estado nutricional normal, que se encuentre con sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida. Los riesgos no modificables se encuentran la edad y el sexo, en hombres mayores de 45 años y en mujeres postmenopáusicas existe mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. También pacientes que tengan antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Cuando estas enfermedades han ocurrido en familiares de primer grado, madre, padre o hermanos, y antes de los 55 años en los varones y 65 años en las mujeres, aumenta el riesgo. Existen factores de riesgo condicionantes como lo es la obesidad mayor o igual a 30, obesidad abdominal con circunferencia de cintura en mujeres mayor a 88 centímetros y en hombres mayor a 102 centímetros, los hábitos sedentarios, colesterol menor a 40 miligramos por decilitro y triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro. Existe una evaluación cualitativa del riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. En el contexto del programa de salud del adulto, se utiliza una clasificación cualitativa para estimar el riesgo cardiovascular de un individuo, considerando solo los factores de riesgo mayores que pueden ser modificables. El individuo se considerará con bajo riesgo si no fuma, tiene presiones arteriales menores a 140/90 milímetros de mercurio, no tiene diabetes mellitus
y el colesterol es menor a 200 miligramos por decilitros y el colesterol LDL es menor a 160 miligramos por decilitro. Se considera que tiene un riesgo si presenta uno o más de los siguientes factores de riesgo: fuma, tiene hipertensión, diabetes o colesterol alto. ¿Cuáles serán las metas adicionales para todos los grupos de riesgo de enfermedades cardiovasculares? La meta será que en obesidad debemos reducir al menos el 10% del peso inicial en 4 meses. De la inactividad física debemos aumentar gasto energético y mejorar la capacidad física. El colesterol, aumentarlo de 40 miligramos por decilitro y los triglicéridos, disminuirlo de menos de 150 miligramos por decilitro. Como matrones, ¿en qué debemos intervenir para poder ayudar a mejorar la necesidad de alimentación de nuestros pacientes? Como objetivos debemos conservar la nutrición e hidratación adecuada de nuestros pacientes, promover una nutrición óptima y saludable, y restablecer el estado nutricional o el equilibrio hidroelectrolítico de nuestros pacientes. La educación es un factor muy importante para que nuestros pacientes entiendan la importancia de mantener un estilo de vida saludable. Debemos educarlos sobre una dieta equilibrada, educarlos sobre hábitos alimenticios, hábitos de limpieza en la preparación, conservación y almacenamiento de los alimentos y el consumo de líquidos. Debemos saber que la alimentación de nuestros pacientes va a depender de la indicación y de las necesidades de acuerdo a las patologías que ellos puedan tener. Debemos siempre verificar la dieta o régimen que está indicado de acuerdo a su patología. Debemos averiguar los gustos del paciente. Si el paciente es vegetariano, no podemos darle carne, así que hay que indagar en nuestra anamnesis para saber los requerimientos de nuestro paciente. Mantener siempre un ambiente tranquilo y ventilado, mantener siempre a nuestro paciente cómodo, asistir al paciente en lavado de manos y dientes y disminuir su dolor, evitar tratamientos a la hora de comer y no apurar. La alimentación en pacientes que son adultos siempre debe ser en Fowler en 45 a 90 grados. Se deben dar por porciones pequeñas, comprobar siempre la temperatura, proteger con servilleta, permitir que el familiar acompañe o asista al paciente, fomentar la independencia y registrar la cantidad de alimentos y agua recibida. De acuerdo a la hidratación, debemos valorar sintomatología de deshidratación, evaluar y registrar ingresos y egresos, procurar ingestión adecuada de líquidos, asistir en el restablecimiento de líquidos, ya sea oral, enteral o parenteral. Siempre antes de la alimentación debemos valorar el reflejo de delusión. Debemos primero saber si hay un reflejo nauseoso y si es que el reflejo está presente, debemos dar agua y vigilar movimientos de delusión en el cuello. Debemos siempre apoyar hombros y cabeza. Debemos saber si está con alimentación enteral o con alimentación parenteral. Muchas gracias, alumnos, por la atención de hoy. Esta es la bibliografía de esta clase. Cualquier duda o consulta pueden hacerla a través de mi correo electrónico. Espero que les haya quedado todo mucho más claro. Buenas tardes, que estén muy bien.